se había llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron desconsoladamente. Las dos mujeres de David, Ainoa y Jezrita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlos, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, le dijo Dios, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. Es impresionante esta palabra. Es impresionante esta palabra porque encierra, porque tiene cosas extraordinarias y maravillosas. Que hay cosas que te pasan, que te están pasando, que te han sucedido y que surgen siempre dudas, siempre preguntas en la vida de uno. ¿Por qué? La misma pregunta se hizo David. Un hombre que se fue en los tiempos de la guerra, se va a la guerra. Un hombre que iba a la guerra, pero fue por Dios. Un hombre que trabajó en la obra de Dios. Un hombre que sirvió a Dios noche y día, incansablemente. Un hombre que describe las Escrituras, un varón conforme al corazón de Dios, que había cometido sus errores. Por cierto que cometió algunos de sus errores, pero un hombre que sirvió a Dios hasta cansarse, hasta perseguir, buscar y estableciendo el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios, que cuando él, en la época de los reyes, en la época de las guerras, en otras palabras, cuando la obra de Dios necesitó, estuvo David. Cuando Dios necesitó algo, sabía que podía contar con David. Pero David vuelve de la guerra, vuelve de la batalla, y se encuentra en una situación triste, con una situación caótica, y podría decir: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me tiene que suceder a mí? Si sigo a Dios, si me esfuerzo, si estoy dispuesto a continuar, a seguir, si que cuando me necesitan pueden contar conmigo, pueden llamarme por teléfono, pueden a cualquier hora, a cualquier momento estoy, decía David. Porque si en la medida que sirvo más a Dios tengo tantos dramas, tengo tantos problemas, tengo tantas dificultades. Y a veces uno piensa que venir al Evangelio o conocer a Dios se terminan los dramas, se terminan los problemas. Por cierto que no se terminarán los problemas, porque tú no estás en el cielo, estás en la tierra. Y mientras perdure la sementera, mientras esté este tiempo, el que lo describe de la mejor manera es el rey Salomón. Dijo: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Vanidad de vanidades. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar. O sea que cada uno tiene su ciclo, tiene sus situaciones. Algo más importante, a veces la gente se preocupa más por lo externo, por lo exterior, por todas las otras cosas, y no se preocupa tanto por lo espiritual, por lo que perdura, por lo que permanece para siempre. La palabra de Dios es la que permanece. La palabra de Dios es la que te alimenta espiritualmente y te prepara
para los embates, te prepara para la guerra, te prepara para las dificultades, para enfrentar las dificultades, las barreras. Es importante estar en la casa de Dios. Por eso es tan importante buscar su rostro, buscar su presencia, buscar la comunión con Dios. Es importante, porque Dios tiene una palabra que modifica, que cambia y que va a cambiar indudablemente nuestras vidas. Que va a cambiar, indudablemente cambiará. Él dijo: el cielo, la tierra, todas las cosas van a pasar, pero lo que yo dije, eso van a suceder. Jesús dijo: sea la luz, se fue la luz, fue la lumbrera, fue el mar, fue los peces, fueron los animales. Y todo lo que dijo por su palabra fue creado y subsiste por su palabra. Fuera de él nada podemos hacer. Pero David, un hombre de Dios, un hombre que sirvió a Dios, un hombre como vos y como yo, una persona que servía, que busque a Dios, se encuentra con una situación triste. Cuando David y los hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek, el enemigo, los contrarios, los que te quieren hacer la vida imposible, los que quieren verte que no avances, de que tú no subsistas, de que tú no progreses, de que tú no te desarrolles, que tus sueños no se logren en tu vida. Esos son los que tienen el espíritu de Amalek, los que tratan de verte, de que te arrastres por el piso, que gimas y que no puedas levantarte. Ese tienen el espíritu de Amalek. Dice: cuando regresaron a su casa para encontrarse, se fueron a la guerra, se fueron a pelear. Cuando se encuentran, es lo mismo que vos te vayas ahora y te encuentres en la casa, que te entraron los de Amalek, que te robaron, que te destruyeron, que te hicieron montones de cosas. Y sí, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo sigo a Dios? Si yo amo a Dios. Si yo rendí desde muy temprana edad, he servido a Dios y he buscado a Dios, pero ¿por qué las cosas? Que no hay que servir a Dios, no hay que buscar a Dios. Alguno diría eso porque estás todo el día en la iglesia. Pero dice las Escrituras que David y sus hombres vinieron, pero también los de Amalek se habían anticipado y habían invadido el Negev y el Siclag. El desierto, el Negev es el desierto, rodeando donde estaba Siclag, donde estaba la población, a donde estaba el asentamiento, donde estaba David con su gente, con sus personas, a donde estaba el lugar, donde estaba su población. Y dice que no solamente se llevaron las mujeres, no solamente se llevaron los hijos, sino que la habitación, las casas, la prendieron fuego. Volverte a la casa y te encontrar tu casa en ceniza. Y siento que hoy estás escuchando la palabra. Hoy acá, y regresas a tu casa y te pasa eso. ¿Qué hago? No voy más a la iglesia. No busco más a Dios. No me consagro más. Tiro todo por la borda. ¿Qué hago? Y David estaba el hombre de Dios. Está el hombre de Dios hoy acá, está la mujer de Dios hoy acá. Gente que nos escucha a través de la radio, vía internet, en el mundo. Están pasando momentos difíciles, momentos críticos en su vida. Escuchamos historias de vida, cosas que pasaron, cosas que sucedieron. Entonces que llega el momento que te marcan, porque el diablo te quiere pegar una y que nunca te puedas levantar. Y como nosotros antes pertenecíamos al mundo y ya no pertenecemos, algunas de las debilidades de nuestro, que antes estábamos en el mundo, Satanás la conoce, entonces sabe dónde nos va a pegar, a dónde me duele, a dónde te va a pegar justamente, a dónde te va a meter el dedo en la llaga. Sabes cuál es tu debilidad, Él sabe cómo se va a tentar, cómo te va a tentar, sabe cómo te va a ganar, sabe qué es lo que te gusta, lo que te atrapa, lo que te fascina. Él sabe cómo va a ser. Entonces, pero es terrible porque se encuentra que no están su gente, que no están sus hijos, que no están sus hijas,
que no está su esposa, no está su familia. Venía a encontrarse, a abrazarlos y no está más. Y encima el humo que se levanta, había quemado todo. Y qué terrible eso. Y dice la palabra, y habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero no habían muerto a nadie. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y al verla, se largaron a llorar desconsoladamente, y lloraron, dice la palabra, lloraron hasta agotarse las fuerzas. Hasta agotarse la fuerza, dice que perdieron la fuerza de tanto llorar, tanto era la angustia, tanto era el dolor, era tanta la impotencia, tanto el sacrificio para levantar una casa, para comprarse un vehículo, para comprarse aquella propiedad o lo que tanto valoras, o lo tanto que has trabajado desde tu temprana edad, el esfuerzo de tus padres. Lo perdieron, en definitiva, hasta ese momento lo habían perdido todo. Todo lo habían perdido, nada les había quedado. Y para colmo de David, porque David era el líder, David era el hombre de Dios, el hombre de carácter, el hombre conforme al corazón de Dios. Y los amigos, los compañeros, los del mismo ejército, se levantaron contra David, dice la palabra. Escucha. Entonces David y la gente que con él alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David también se las lloraron. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de quitarle la vida, de apedrearlo, de matarlo por tu culpa. Yo te dije que no vayamos a la iglesia. Oh, aleluya. Yo te dije, ya te dije, viste que te dije. Mucha iglesia, mucho evangelio, mucho buscar a Dios. Mucha letra te mata la ignorancia. Así le decían al apóstol Pablo. Entonces lo querían matar, los que estaban con él. Por eso es tan importante en este tiempo que vas a comenzar un año nuevo, que puedas definirte. Porque con esta clase de gente que David estuvo con él, le quería quitar la vida. Estaban con él, pero nunca fueron de él. Nunca estuvieron con él. Porque si estamos en las buenas y en las malas tenemos que estar. Porque esto pasa también en el matrimonio. Hay peleas, hay luchas, hay desencuentros, diferentes opiniones. La adversidad no existe, el matrimonio es perfecto. Existe el matrimonio. El amor dice que nunca deja de ser. El amor es para toda la vida. No es cuando se le acaba el amor. Porque el amor dice que nunca se acaba. Y si nunca se acaba, dice Dios, nunca se acaba. O nunca hubo amor. Porque el amor nunca deja de ser. Y hay que enfrentarlos. Y hay que atravesarlo. Pero con esta clase de gente, con esta clase de personas, y David quería establecer el reino de Dios. Pero David era un hombre de esperanza. David es un hombre de fe. Tú tienes que ser un hombre, una mujer de fe. Que tienes que saber sobreponerte a las adversidades de la vida. A los embates, a las dificultades de la vida. Tienes que sobreponerte. Pero para eso necesitas una palabra de Dios. La que te levanta, la que te restaura, la que te anima, la que te impulsa, la que inyecta tu vida, inyecta tu corazón.
la que no te hace retroceder, porque es esa palabra. Esa palabra tiene una autoridad, tiene un rema. Esa palabra tiene una bendición, tiene una aprobación de Dios. El cielo está a disposición tuya cuando Dios suelta una palabra. Pero por cierto que David era un hombre de fe, era un hombre que se sabía sobreponer. No fue y arrebató y destruyó todo y lo querían matar. Dice, pero busquemos una solución. Tiene que haber, tenemos que encontrar una solución. Porque nosotros servimos a Dios. Porque tú sirves a Dios. Tú no te tienes que dejar llevar por los impulsos naturales de tu vida. No puedes llevar por los impulsos naturales. Estás estableciendo el reino de Dios. A veces hay gente que son como Saúl. Lo único que le interesaba a Saúl era encontrar la asna, que le solucionen el problema. Pero ahí estaba Samuel. Samuel estaba por ungirlo como rey, pero lo único que le interesaba a Saúl era encontrar el asna, es solucionar su drama, solucionar su problema, nada más. Y una vez que solucione su problema, nunca más lo verás a Saúl. Pero Dios tiene una palabra. Dios te marca un destino. Dios quiere que llegues a ese destino. Dios te creó. No eres un accidente, no somos un accidente. Quizás nuestros padres quisieron abortarnos, quizás nuestros padres quisieron deshacernos de nosotros, pero Dios no lo ha permitido, porque yo haré historia con Él. Yo haré grandes cosas con Él. Cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, cuando nosotros prestamos atención a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, y el Espíritu de Dios te habla, y vos puedes ver a la persona quizás no muy atractiva, porque Jesús dice que no era atractivo, no había parecer en Él, ni hermosura. No había hermosura en Él, no era un hombre atractivo. Pero cuando Él abría la boca, ¡ay, papá! Cuando lo vio al Gadareno, le dio la orden. Salgan, déjenlo libre a ese hombre. Quizás hay alguno buen atractivo, corpulento, pero no tenía autoridad. Jesús era flaco, pero abría la boca y sucedían cosas. Llegó a la casa de Jairo y le dijo, no está muerta, solamente duerme. Y le habló y le dijo, Tabita Cumi, niña, te digo a ti, levántate. Y la niña se levantó. No había atractivo en Él. Lo que te atrapa es la palabra. Lo que debe atraparnos es la palabra que Él suelta en nuestras vidas. Que suelta. Entonces David le dijo a Abiatar, dijo, tráeme un efod. Dios tiene una palabra, Dios tiene que tener una palabra. Consultemos, no hagamos locura. No hagamos locura. No te dejes llevar por los impulsos naturales. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y Jesús le dijo, guarda tu espada, Pedro, porque al que espada mata, a espada muere, morirás a espada. Porque lo que tú haces estás sembrando, y lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Guarda la espada. Suelta la palabra que Dios te da. Suelta la palabra que Dios te da a tu vida. Eso vas a cosechar. Vas a cosechar vida, porque tú hablas vida. Esta gente a la otra le dice, vamos a matarlo a este no se va a levantar. La iglesia no va a durar mucho. Aleluya. Y dijo al sacerdote Abiatar de Ahimelech,
yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a esta gente, los alcanzaré. No es que David dijo: Señor, ¿por qué hiciste esto? Mira lo que me hiciste, Señor. Los perseguiré, los alcanzaré. Como diciendo: Señor, ¿qué quieres? Puedo hacer esto. Porque una cosa es servir a Dios cuando creciste en la comodidad, cuando lo tenías todo, cuando nunca te falta nada. Es fácil servir a Dios, Cuando nadie te critica, cuando nadie te dice nada, cuando todos te palmean, cuando tienes todos los recursos, cuando tienes todas las provisiones, cuando no te falta nada. Porque una cosa es servir a Dios teniéndolo todo, y otra cosa es tener unos dramas, tener unos problemas y servir. Saber de que Dios, que no le servís a Dios porque tienes todo, sino porque le sirves a Dios porque le amas, tengas o no tengas, dijo el apóstol Pablo. He aprendido, pude entender que si es que lo tengo, tengo que servir a Dios, y si no lo tengo, aún mejor tengo que servirle a Dios. ¿Por qué? Porque esperas un milagro, porque crees, porque la fe es eso, es la certeza de lo que no se espera, es la convicción de lo que no se ve. Cuando tú lo tienes todo en tu casa, cuando tus hijos no se fueron detrás de las drogas o la mala vida, cuando no tienes problemas en tu matrimonio, claro que es fácil servir a Dios, pero te empiezan a hacer la vida imposible los de tu casa y llegas aquí